sigla, fundamentalmente porque está conformado por personas no solamente de nivel cultural avanzado, sino con una gran sensibilidad, que es lo que se necesita para poner, como dijo Emilio al inicio, los 5 sentidos sobre lo que se escribe, ¿no? El tacto, la vista, el gusto, todos los sentidos van hacia lo que nosotros escribimos. Yo quería compartir con ustedes un cuento que me dice Emilio que le gusta, voy a leer ese. Quiero decirles que este libro tiene un nombre un poco mentiroso. En realidad no son las amantes, sino las amadas y las amadoras. Cuando decimos amantes a veces creemos que es tipo trampa. En realidad muchas veces no es tipo trampa. Es justamente como dijo Salomón de Belkis, la señora de mi corazón. Es decir, que muchas veces quienes aparecen en segundo nivel o escondidas son las que verdaderamente han sostenido un afecto profundo y desinteresado, la que menos se lleva muchas veces. Esas serían las amantes, pero hay otras también en el libro que son amadoras y amadas. Ustedes las van a encontrar. Yo pensé reunirlas bajo un común denominador que es el pelo rubio. Ahora estoy preparando una novelita donde la protagonista tiene el pelo oscuro. Una cuestión de resarcimiento para ciertas amigas que se han visto como fuera de quedamos afuera, claro, sí, y nadie estaba atento. Esa novelita va a tener otra protagonista. Todas las protagonistas tienen ese punto en común. Son mujeres rubias y están viviendo un estado de enamoramiento, es decir, son amadas, son amadoras o son amantes. Eso es de acuerdo a cómo el lector las posicione. Por ejemplo, el que le gusta a Emilio, yo tengo uno muy preferido que si en algún momento pasan por Duncan y se quieren llevar el libro, se llama Flama, que está hecho en la Alemania ocupada, la Polonia ocupada cuando llegan los rusos. La verdad que es uno que me ha frecuentado bastante felicitación respecto a ese texto, porque ese es uno de Flama. De Flama. No, el otro que lo lean en casa, que compren el libro y lo lean. Bueno, el otro que dice Emilio se llama Superstition y está basado también en esa canción de Superstition, ese blues que enreda a una pareja, a una mujer con un hombre de sonrisa perfecta, bueno, y tiene es cómico, casi diría, casi irónico, cómico y ¿no? trágico. El final para mí, a mí me dolió el corazón. Aparte la forma que él se entera es cruel. Pero es uno que no se bueno, vamos a ver Flama, si les parece, leemos y ustedes disfruten los que más les gustan. Flama, dice así. Cuando nos enteramos que los rusos estaban penetrando el bosque, mamá dijo que deberíamos evitar cualquier incidente con los soldados. Habrá que pasar desapercibidas, ordenó. Mi hermana y yo nos lavamos el cabello y lo secamos con cuidado. Luego de peinarlo, echamos hacia atrás la melena, tirándola sobre la nuca y nos atamos el extremo con una cinta. Resuelta, me senté frente al espejo. Sentí el frío de la tijera sobre el cuello y la cabeza más liviana. Al volverme, noté que mi hermana lloraba. No tengo pena en perderlo, Giti. Vamos, siéntate, la apuré. Ella se ubicó en el banco. Nuestra mirada se encontró por un instante en el espejo. La guardaré para Enkel, dijo, balanceando la trenza de color cobre claro que caía sobre su espalda. Enkel y mi hermana eran el uno para el otro. Desde niños, los juegos, las escuelas, las escapadas al río los habían unido. Comprometidos desde jóvenes, estaban organizando su boda cuando se tomó Polonia. Llamado a filas, en un principio se recibían regularmente noticias de Enkel, pero luego se hicieron esporádicas
y en el presente no teníamos ningún contacto con él. Los rusos entraron al pueblo un sábado por la noche y se instalaron en la alcaldía desocupada. A poco de acostarnos, oímos sus voces y los arranques de sus autos desde el cuarto de la abuela. El invierno continuaba crudo. Las sábanas parecían mojadas y el cuerpo de la abuela una barra de hielo. Abrazadas para darnos calor, Giti cruzó las piernas sobre las rodillas de la abuela y alcanzó mis pies. Lo frotamos 1 y 100 veces entre nosotras mientras reíamos bajo las cobijas. Mamá, sentada en un sillón junto a la cómoda, chistaba y nos hacía señas para que dejáramos de reírnos. Poco a poco, el sueño fue cerrándonos los ojos. «Levántate, tenemos que ir a la iglesia», me despertó Giti. La abuela, en su mecedora, miraba a la pared, perdidos los ojos en las manchas de humedad. Mamá repartía leche en unas tazas. Apenas pudo completar la mitad. «Nos darán otra jarra si la pagamos con ropa. Voy a buscar el abrigo de papá», nos avisó antes de entrar a su dormitorio. Cuando volvió, traía un atado oscuro. La manga de un jersey azul colgaba balanceándose. Cuando salimos para la iglesia, jóvenes soldados rusos, apostados en la esquina, fumaban y reían. Al pasar, al lado, uno de ellos susurró sobre mi hermana. Mamá me tiró del brazo y cruzamos la calle. Durante la ceremonia religiosa, oímos sus silbidos en medio de nuestros cánticos. Mi madre se persignó y nos hizo arrodillar. Giti fue a encender una vela en el altar de Santa Mónica y a rogar por Enkel. Habían pasado más de 15 meses sin novedades de su paradero. Podría estar herido o haber muerto. Pero mi hermana no imaginaba otra escena que el regreso de Enkel, alto y fuerte, como cuando se había marchado. Al salir de la iglesia, 2 jeeps se habían instalado en la plazoleta. Bajo la luz adelgazada del mediodía, unos soldados quemaban hojas y se calentaban acercándose al fuego. Sin detenernos, llegamos a la granja. A cambio del atado de ropa, nos entregaron un trozo de carne ahumada y una botella de leche. Mi madre las ocultó con la capa tejida que le cruzaba los hombros y retomamos el camino hasta casa. Un soldado ruso que manejaba una moto tomó velocidad al pasar. Luego regresó y zigzagueó alrededor de Giti. Ella, asustada, dio vueltas en espiral tratando de no trastabillar. Logró salir del círculo y corrió hasta llegar a casa. Mamá y yo la seguimos. A nuestras espaldas, el ruido de la moto se fue alejando. Cuando llegó el rumor de una requisa en todas las casas, Giti se apuró a esconder en los cajones de la cómoda su trenza rubia debajo de unas toallas. Cerca del atardecer, los rusos llamaron a la puerta. Mamá hizo un gesto y nos quedamos a un costado del corredor. 2 soldados aguardaron en la puerta y 3 entraron hasta la sala. Uno de ellos pasó el primer dormitorio, luego al baño. El que llevaba charreteras se sentó en una silla y preguntó algo a la abuela. Sin entenderle, ella sonrió mientras él liaba un tabaco en papel fino. Al acercar la cerilla, un aroma suave impregnó el ambiente. Cuando levantó la cabeza, detuvo sus ojos en Giti. El tercer soldado, al regresar de la huerta, trajo 2 plantas mustias por la nieve. Mamá entendió que querían que las cocinara para ellos y pasamos a la cocina. Allí cortó 2 zanahorios y un trozo de calabaza roja. Las lavó en una cazuela con el hielo recogido en la mañana y metiéndolas en la olla encendió el fuego para que hirvieran. Tardará más de 1 hora, pensé, pero el que estaba fumando hizo un gesto negativo y mamá apagó la hornalla. Sin dejar de fumar, se dirigió a los que lo acompañaban y al momento los 2 soldados salieron. Unos minutos después, uno de ellos regresó con una botella que colocó sobre la mesa. Cuando el que fumaba destapó la botella, mamá trajo varios vasos. Sin embargo, él sirvió licor en uno solo. Se acercó a Giti, invitándola a beber. Ella retrocedió, negó con la cabeza. El pelo claro le cubrió los ojos.
Con la mano acomodó el mechón y dando unos pasos se acercó a mamá. Yo quedé frente al soldado que bebió y volvió a dejar el vaso sobre la mesa. Al momento hizo una seña al que estaba apartado y se marcharon. Gitti comenzó a sollozar, primero suavemente y luego con espasmos, como si sufriera arcadas. Balbuceaba, yo no pude entender, apenas pude comprender las palabras sueltas. Después de la cena, la abuela permaneció ausente, perdida en esos paisajes donde tornaba a un pasado que no conocíamos. Gitti y mamá se quedaron cerca del fuego, bordando un edredón. De a ratos, mi hermana dejaba la costura y se pasaba la mano por la frente. Me figuré que intentaba desterrar un mal pensamiento. Entre las persianas espié la calle. Varios soldados hacían guardia repartidos en parejas. Sus risas llegaban hasta la casa. Es tarde, vamos a descansar, ordenó mamá. En el cuarto, Gitti se desvistió en silencio y se metió en la cama. Oye, ¿no te dignas darme las buenas noches? La provoqué con ánimo de broma. Algo malo va a pasar, me comentó. Y si pasa, prefiero morirme. Nada malo va a aburrirnos, aseguré. Será mejor dormir. Mañana tenemos que ir a buscar leña. Gitti se deslizó entre las sábanas y empezó a recitar la oración de la noche. El pelo corto, revuelto y ondulado iluminaba la frente. Repite conmigo, dijo, y la obedecí. En la mañana, al despertar, Gitti y mamá no estaban. Han ido a la granja, no tenemos harina, explicó la abuela cuando al entrar a la cocina pregunté por ellas. Unté un poco de nata en una galleta y me puse a ordenar mis tareas. Aunque las clases se habían interrumpido tiempo atrás, desde luego yo me empeñé en completar los ejercicios y repasar las lecciones. Quería entrar, en cuanto fuera posible, a la universidad. Cerca de las 11, llamaron a la puerta cancel. Era el soldado que en la noche anterior fumaba el tabaco perfumado. Hizo señas. Entendí perfectamente que preguntaba por mi hermana. Moví la cabeza hacia los costados. Él se acercó y me entregó una lata de carne disecada. Luego se marchó. Entré y seguí con los deberes. Hacia la medianoche, todo era silencio dentro de la casa. Solo se oía el respirar endeble que llegaba del cuarto de la abuela y las risas del grupo de rusos que se calentaba en la calle. Gitti terminó el recamado de unas fundas con puntillas y entredos. Las metió en el baúl de la habitación de mamá y le tiró unos brotes secos de fresno. Pueden desteñir sobre la tela blanca, dije al verla. Ella entonces las retiró para arrojar las ramitas a la estufa que apenas goteaba un fuego lerdo. Más tarde, al acostarnos, Gitti dijo sus oraciones por Enkel y por el eterno descanso de papá. Estirándose en la cama, se volvió de perfil hacia la pared. Durante la semana, el soldado nos alcanzó chocolates y un lápiz. Yo me apoderé del lápiz, que era azul y de una mina muy blanda. La iglesia pasó a ser un reducto de las tropas que llegaban y se destinó un aula de la escuela para el culto. Pero ese domingo, cuando nos disponíamos a salir, 2 soldados nos obligaron a entrar otra vez en la casa. Reconocí al mismo que había molestado a Gitti, acelerando la moto y rodeándola. Al hallar los chocolates en la alacena, se volvió a mamá, gesticulando de manera descarada. Mi hermano, precipitándose, logró arrebatárselos y los guardó en el bolsillo de su tapado. Él, en un arranque, le metió la mano en el ojal del bolsillo con tal violencia que rasgó el género. Con el otro brazo, le cercó la cintura obligándola a arquear el cuerpo. Gitti apartó la cara, moviendo los hombros para librarse del abrazo. Pero el ruso le quitó el pañuelo, le llevó la cabeza hacia atrás tomándola del cabello. Los gritos de mi hermana y de mamá hicieron que el soldado que revisaba las habitaciones regresara a la cocina. En cuanto comprendió la escena, interpeló al compañero. Me adelanté y tomé a mi hermana del brazo. Ella, deslizando su mano hasta la mía, me aprisionó los dedos. Al pasar la puerta, el soldado de la moto nos hizo un ademán obsceno. Sentí como si estuviera desnuda delante de él. Para conseguir provisiones, dábamos un rodeo desde las tiendas hasta las granjas.
evitando ser abordadas por los soldados. Sin embargo, cualquiera fuera la hora en la que salíamos, los descubríamos parapetados en alguna de las esquinas. Gritaban y hacían gestos sucios, algunas veces desabrochándose los pantalones. Supimos que varias mujeres habían sido abusadas. Una prima que estaba encinta había perdido al bebé por un ataque en su propia casa. Mi madre no permitía que saliéramos y teníamos prohibido ir hasta el camino donde empezaba el bosque de abedules. Una tarde, el calor nos hizo buscar sosiego en la galería. Sentadas a la sombra, mi hermana trajo unas revistas de costura. Atenta a los detalles, deslizaba los dedos sobre las fotos de los vestidos de novia ya pasados de moda. Si elegís esos horribles vestidos, en que le agradecerá la guerra y escapará para siempre, dije sin pensar que era un comentario lapidario. Gitti quedó estática, con los dedos sobre el modelo anticuadro y los ojos en un escenario infranqueable. Bueno, fue una broma, me apuré a salir del mal paso. Para cuando llegue Enken, mi mamá te hará un vestido de princesa y la iglesia se llenará de flores. Sin una palabra, mi hermana dejó la revista en la silla y entró en la casa. Durante la cena hice todo lo posible por demostrar arrepentimiento, pero ella se mantuvo distante. Mamá la observó varias veces, y también a mí, pero no preguntó nada. Gitti y yo solíamos discutir por naderías, cosas de muchachas que luego se olvidaban y volvían a caminar del brazo. Mañana no tocarán las campanas por San Kilian, dijo mamá. En un tiempo íbamos al bosque con candelas y las primeras muchachas que llegaban veían cumplidos sus deseos. Antes de acostarme me dediqué a traducir unos textos. Todo va a seguir siendo como era antes, me prometí. Al entrar al cuarto, Gitti dormía. Su pelo entre los visos de la cortina era un haz bermejo sobre la almohada. Mamá cortaba unos trozos de pan sobre la mesada cuando, temprano, entré a la cocina. La abuela, cubiertas las piernas con una manta, el mentón caído sobre el pecho, dormitaba en la mecedora. Me sorprendió no ver a Gitti, siempre dispuesta a ayudar a mamá. «Dense prisa», dijo mamá. «Dile a tu hermana que deje el baño libre. Voy a asear a la abuela cuando despierte». Quise decirle que Gitti no estaba en la cama, tampoco en el baño, pero no pude. Un reflujo amargo me subió desde el estómago y me llenó la boca. Ella se detuvo, como si le extrañara mi silencio. En ese instante nos sobresaltaron unos golpes en la puerta. El soldado que fumaba el tabaco perfumado sostenía en brazos el cuerpo de Gitti. El camisón, con manchas de sangre, asomaba debajo del abrigo. El prolijo surcido del bolsillo quedaba a la vista. Una media cubría su pie izquierdo. Los ojos opacos, abiertos, la boca herida, como si se hubiera mordido los labios hasta desfigurarlos. El pelo corto, rubio, pegado a la frente, era una corona dorada. El 8 de marzo, justamente el Día de la Mujer, es un día en que no solamente debemos deshacernos de todos los mandatos que la sociedad nos obliga, como los botox y los pesos exactos y las cinturas de avispa, además está decir las operaciones que nos obligan a llevar. No está mal ser bella, sí está mal tenerlo como obligación. También debemos acordarnos en este día tan especial de Gitti y de tantas otras que buscaron para nosotros un día memorable. Yo creo que mucha gente acá se debe estar preguntando la historia detrás del cuento. ¿Cómo llegaste a ese cuento? ¿Por qué elegiste el tema? Supongo que
Sí, pero ¿por qué ese escenario? ¿Por qué esos personajes? Claro, bueno, es un desafío para el escritor. ¿Qué te acerca a eso? Claro, bueno, para mí es un desafío escribir desde la voz del hombre, que me encanta escribir con voz del hombre, meterme en el cuerpo del hombre y escribir. Y me gusta mucho desafiarme y escribir desde otro tiempo histórico. Ser otra persona. Gitti es de la guerra, de la Segunda Guerra. Así que yo me tuve que meter en el año, en el año en que Polonia fue eso, cómo era la ropa, cómo eran los tapados, qué se ponían las chicas cuando se cortaban el pelo, tenían que usar pañuelo, por ejemplo. Todas esas cosas me entusiasman, me gusta mucho escribir, meterme en una historia. Sí, y quiero también decir algo, como confesión, que verdaderamente cuando uno escribe no es el protagonista de los cuentos, el escritor se va de su protagonismo, ¿no? Así que lo que quiero decir es que todos podemos escribir desde cualquier punto, desde cualquier parámetro y en cualquier situación novedosa. No tenemos por qué seguir escribiendo como determinado, aunque tengamos nuestro propio estilo, pero como determinado escritor, sino volar en otros, yo diría, mundos, cosmos, para poder escribir distinto, diverso, ¿no? Yo pienso que el escritor es un espectador con un punto de vista privilegiado. Y obviamente, no podemos estar en el medio del cuento, sino que estamos viendo el cuento desde arriba. Y en algún punto, y esto lo hablamos con Ricardo alguna vez, es el único momento en que podemos emular a ser dioses, porque estamos decidiendo vida y muerte de amor de las personas que estamos dirigiendo. Es no sé si dioses, pero bueno. Por lo menos Dios en el sentido, dioses con minúscula, ¿no? O sea, a crear un mundo. Hoy que se habla tanto de mundos virtuales en internet, donde vos creás, la fantasía es eso, es crear mundos virtuales, donde vos decidís quién vive, quién muere, quién nace. Y esa es la verdadera creación nuestra, ¿no? Crear un mundo que sea creíble y que sea entrañable. Porque eso que vos contaste es entrañable, ¿no? O sea, uno no puede menos que tener ganas de agarrarle la moto y matarlo. Pero bueno. Sí, bueno, está contado sin golpes bajos, pero me parece que tiene toda una atmósfera de esa época, ¿no? Y hay está contado desde la voz de una persona muy joven que ve las cosas evidentes, ¿no? Porque una cosa es la evidencia y otra cosa es la verdad. La verdad no existe, la seguimos buscando, pero la evidencia sí. Y es un cuento que te muestra cuánto puede amar el ser humano y cuán cruel puede ser el humano. Claro, bueno, ahí hay dos personajes. Dos extremos de la Claro, bueno, hay dos soldados rusos, fíjate, o sea, que uno tenía una forma de ver la vida distinta al otro, claro, que era más animal en sus principios, ¿no? Yo también traje para rifar el anterior, porque el primero, de Amores y Desamores, se vendió, seguramente la gente debe estar arrepentida de lo comprado. La verdad es que se vendió y bueno, se agotó la edición. Y bueno, voy a tratar de que nunca la vuelva a hacer, porque estaba interesante. Pero traje Del glamour a la ciénaga y poesía congregada. Y de como es, claro. El glamour a la ciénaga tiene un título hermoso, ¿no? Sí, son 26 cuentos. Pero esa frase ya dice un montón. Claro. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos unos minutitos más, tenemos unos 5 minutos más o menos como para dedicarle a este momento. Yo quiero decirte que yo tengo una nuera polaca que nos ha contado muchas veces situaciones y cosas que le ha contado su mamá, ¿no? De cuando fue invadida Polonia, que pintas muy bien los escenarios. Qué bueno, que vivieron en esa época. Es que es una necesidad cuando escribimos. No sé si lo dijo Santiago, parece que por allá lo dijeron. O Maru. Hay una necesidad terrible cuando uno lee, no sé si fue Pablo, que uno debe ser lector.
antes que escritor, porque por lo menos escribe mal, tiene a quien echarle la culpa. Dice, mirá, esto escribo mal porque he leído poco, en cualquier momento voy a empezar a leer más y escribiré mejor. El caso de escribir sin leer profundiza solamente las equivocaciones, pero no nos ayuda. Yo para escribir este cuento, hasta vi una película, fui a ver una película porque me interesaba ver qué sentían estas mujeres. Porque Ponerse en la piel, ¿no? Claro, porque estaban eran dos fuegos los que ellas tenían, los liberadoras y los nazis. Imagínate cómo debían estar esas mujeres sin hombres que las protegieran. Sí. Yo te hago un comentario. Voy a hacer un comentario porque hace poco vi una película donde cuenta, digamos, que Stalin hizo matar a todos los soldados polacos, a todos los oficiales polacos, para evitar, porque en ese momento Stalin con Hitler se dividieron Polonia. Uno se quedó con la mitad y otro se quedó con la otra mitad. Pero fueron mucho más terribles, curiosamente, los rusos que los propios nazis. Sí, yo leí vi un documental donde se encontró hace poco el lugar donde enterraron a todos los soldados. Dejaron a Polonia sin nombre. Sí. Claro, esto es Enkel, que es el personaje que... Porque hay mucha tradición dentro del cuento, ¿no? El bosque de abedules, donde van las chicas a pedir deseos, y ella por eso, al amanecer, se va al bosque a pedir el deseo y que Enkel vuelva vivo para casarse con él. Ahí es cuando ella es asaltada por los rusos, o sea que el ritmo de la narración va llevando a las tradiciones también que tenían, ¿no? Lo mismo usé el perfecto castellano, cuando yo soy súper amiga del Río Platense, que está en todos los otros cuentos. Es el único cuento que está escrito, pero verdaderamente no podía creerse si no hubiera usado el castellano el personaje de estas polacas. Por la época y porque están en la Europa, no están en el americanismo que tenemos nosotros. Esa es la que diferencia este cuento también de nosotros. Bueno, muchas gracias. Sí, no, iba a hacer un comentario más o menos que me sorprendiste, me agarró piel de gallina, o de carne, como dice, la carne de gallina, porque esas historias también pasaron en Italia. Y mi mamá, cuando era chica, la en vivió. Armenia, claro. Muchas amigas de ella no? le sucedió. Y bueno, Claro. eso era lo terrible que nos explicaban de la guerra, ¿no? Claro, Nosotros cuando claro. éramos chicos. Sí, Pero exactamente. muy bien, lo tuyo está, pero perfectamente puesto en el cuento, pero muy natural, muy bien armado. Muchas gracias. Escribís bastante bien. Muchas gracias. Es una de las grandes promesas del lugar. Sí.